Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo han llegado los internacionales y cómo está el equipo antes de la visita de mañana al Elche, que está siendo una de las sensaciones en este primer tramo de la temporada por resultados y también por juego? Buenas tardes. Pues han llegado todos bien, han llegado todos con ganas, con buena energía, con buen ambiente, con ganas de volver a juntarnos. Y como bien dices, vamos a Elche, que como ascendido está dando un gran nivel, que está compitiendo y jugando bien al fútbol, y tenemos un partido exigente mañana. Hola, ¿qué tal, Xavi? Javier Herráez de la cadena SER. Comienza un nuevo bloque de muchos partidos muy seguidos y quiero preguntar por la sensación del equipo. Cuando cogió el equipo en el Mundial de Clubes nos dio la sensación de un equipo alegre con su sello de identidad, en la presión. Hasta usted nos comentaba todo en la sala de prensa, y luego en la segunda parte del campeonato que estamos viviendo, que acaba de comenzar, como el equipo como más agarrotado, también usted más cortante. No sé si ha cambiado algo o todo sigue igual. No, todo sigue igual. Dentro de una temporada hay todo tipo de momentos, pero ahora estamos con ganas de mirar hacia adelante, con ganas de afrontar después de este último parón y antes de las Navidades todos estos partidos que tenemos, con partidos tanto en Liga como en Champions muy importantes, y la energía es buena. Vamos a ir recuperando a gente, otra gente que va a ir pudiendo aportar, y necesitamos a todos. Hola, Xavi. Aquí al fondo Adrián Fuz para El Desmarque. Yo quería preguntarte si crees que se está siendo demasiado crítico contigo y con el equipo, viendo a la altura de la temporada en la que estamos y analizando un poco en global los resultados que ha cosechado el equipo. Gracias. Sabemos dónde estamos y sabemos la exigencia del Real Madrid y todo lo que puede suceder. Por lo tanto, lo llevamos con mucha normalidad, con la exigencia propia que nos imponemos a nosotros mismos después de cada partido, tanto cuando sale bien como cuando sale mal, y no hay que darle más peso del necesario. Hola Xavi, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Yo te pregunto por la cuestión física. La pretemporada fue un poquito diferente, ¿no?, por el Mundial de Clubes. ¿Cómo crees que está el equipo? ¿Está en el momento físico que esperabais? ¿Hay picos en la temporada? Los dos últimos partidos no fueron buenos. No sé, ¿cómo evalúas eso? No, yo no relaciono el momento futbolístico al momento físico, ¿no? Nosotros hacemos una preparación para poder estar compitiendo al máximo nivel durante todo el año, con todos los jugadores que tenemos. Y ahora sí que vamos a entrar en una fase muy exigente del calendario, ¿no? Con las últimas semanas hasta el parón, con muchos partidos con pocos días, y necesitamos repartir bien las cargas, repartir bien los minutos y que todos se sientan preparados para jugar, pero físicamente los datos van mejor y eso es muy importante. Luego las lesiones, convivir con ellas, que pues la de Mili pues que se pueda reducir, igual si podemos hacerlo. Antonio también ya está cerca, y eso te marca mucho la distribución de los minutos del equipo. Hola Xavi, José Aguado de La Razón. Estás encadenando una racha de muchos partidos lejos del Bernabéu, no volvéis hasta el 7 de diciembre, creo. ¿Esto afecta al modo de preparar los partidos de la temporada? No, es lo que hay. O sea, hay que afrontarlo, hay que prepararlo de la misma manera. No tenemos ningún control, no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes que significa jugar siempre fuera de casa. Siempre son partidos en los que juegas contra un ambiente en contra, la afición local está animando por los suyos, pero luego el juego y la preparación es igual. Hola Xavi, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Nos llamó un poco la atención en Vallecas que jugara Fede de lateral derecho y no Trent, que ya había tenido minutos en Liverpool. Dijiste que le faltaba un poquito de entrenamientos, supongo que habrá aprovechado el parón para ello. Preguntarte si a partir de ahora, ya con Trent con más vuelo, a la espera de que llegue Carvajal, ¿vas a seguir apostando por Fede en esa posición de lateral, o ya es el momento de Trent? No, sin duda que este parón lo hemos utilizado con Trent para poder entrenar más individualmente, colectivamente, para ponerse más a punto después de las lesiones que tuvo, y Fede sigue pudiendo jugar ahí. O sea que luego ya son las elecciones al partido, pero evidentemente ya teniendo a Trent en mejor estado de forma, se nos abren más opciones para poder jugar en esa posición. No solo es él, hay otros jugadores también. Mili, por ejemplo, el otro día jugó con Brasil de lateral derecho, incluso Raúl, o sea que no se puede abrir un poco el abanico de opciones.
Hola, Xavi. Olivier Lorenzo del País. En los 2 últimos partidos Mbappé no ha tirado a puerta y el Madrid se quedó sin marcar. ¿Cuánto te preocupa que el equipo no encontrara alternativas a esta situación? Gracias. Sí, después de todos los partidos lo analizamos y no conseguimos marcar tanto en Liverpool como en Vallecas. No solo depende de Kylian, son cosas del equipo. Cuando no encajamos también pocos goles, pues no es solo de los defensas, es de todo el equipo, y cuando no marcamos pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Que no sea solo el delantero, que puedan ser los extremos o los medios de segunda línea, balón parado también. Tenemos que buscar otras alternativas y no volverán los goles, no tengo ninguna duda. Hola, mister, por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Te quería preguntar por Courtois. Tú en tu carrera tanto has entrenado como convivido y has visto a alguno de los mejores porteros de la historia del fútbol. No sé si ahora que convives con Thibaut día a día y analizando, no hace falta los últimos partidos, que ya se ve lo que puede hacer, sino las últimas temporadas, si alguna vez habías visto algún portero igual que fuera tan decisivo en un club tan importante como el Madrid. No, Thibaut, no, lo que bien dices, no son los últimos partidos, sino las últimas temporadas, ¿no? Y sobre todo en momentos muy decisivos de la temporada, de grande competición, de Champions. Históricamente, si llegara a las finales, pues es porque ha tenido momentos y paradas que son recordadas, y el día a día, no solo su calidad en la portería, ¿no? Su personalidad, su forma de transmitir, es un pilar dentro del equipo, y le ves que quiere dar ese paso, tener esa responsabilidad, la asume bien y que para él es importante también. Aquí, Xavi. ¿Qué tal? Sergio Rodríguez para el diario Marca. Yo quería preguntarte por Rüdiger, ya lo has mencionado, ahora su vuelta, no sé cómo la valoras y si echabas en falta un perfil de su liderazgo y de carácter atrás en defensa. Gracias. Bueno, es muy buena noticia que ya esté cerca de poder entrar en la convocatoria. Probablemente para mañana todavía no, pero bueno, valoraremos si para Atenas puede hacerlo. Pero sí que Toni, por su rendimiento, por su personalidad, por su gran nivel competitivo, es importante tenerlo el día a día en los entrenamientos y para la competición. Ahora, además, que Mili pues no es una gran lesión, pero lo vamos a echar de menos durante unos partidos. El tener a Toni lo antes posible es muy buena noticia. Aquí, mister. Perdón, Carlos Forjanes del diario AS. Decías también en la previa del partido de Vallecas que era un partido exigente, casi lo mismo que has dicho hoy. Casi lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, al equipo se le atragantó. Sí. Yo no sé si, además, viniendo de este parón, que al final los jugadores vienen también con otra dinámica, ¿tú cómo tienes que volver a insistirles en que efectivamente es un partido que no es contra un recién ascendido, porque además solo ha perdido 3 de los 12, y es decir, que es un partido exigente de verdad, y esa actitud que muchas veces se habla con los jugadores, ¿cómo se la inyectas antes de un partido así? Pues habiendo trabajado 2 horas y media con ellos, tanto en el campo como en la charla, como en el análisis, lo que necesitamos, lo que somos, lo que queremos, de dónde venimos y qué es lo que tenemos por delante, ¿no? Pero nosotros preparamos, y no solo futbolísticamente, ¿no? Sino también mentalmente, anímicamente, qué es lo que vamos a necesitar, y mañana es el momento de mostrarlo. Aquí, Xavi. Pero como bien dices, todas las visitas y todas pues, son exigentes. Aquí, Xavi, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Hablabas de distribución de cargas, que ahora vienen muchos partidos en secuencia, todos fuera de casa. Cuenta también lo que han jugado con sus selecciones, principalmente para el partido de mañana. O sea, los jugadores que se han quedado aquí, que han trabajado todo ese tiempo, ¿tienen más probabilidad de jugar mañana? No, todo aquel que está disponible y está en forma, o sea, que no tiene lesión, tienen las mismas posibilidades. Pero luego, durante estas semanas que tenemos hasta el parón, necesitamos a todos, y vamos a poder... todos van a poder jugar, todos van a tener su momento, porque el calendario es exigente, tenemos partidos exigentes, y el estar frescos, tanto físicamente como mentalmente, como para el día a día, que ellos se sientan partícipes y se sientan que tienen que estar preparados e importantes, lo creemos así.
Hacemos la última pregunta. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. A tenor de su experiencia como futbolista en este club y ahora como entrenador, le quería preguntar qué es más importante, el aspecto técnico-táctico con los jugadores o la gestión de grupo. Las dos, en todas partes, pero aquí en el Madrid evidentemente es muy importante por el entorno en el que estamos, por la exigencia que hay que saber ser fuertes mentalmente, hay que saber tener ese equilibrio emocional para poder competir y para que no sea una montaña rusa de emociones después de cada partido, no ser ni en el optimismo ni en el pesimismo ser muy exagerado y hay que tener un poquito de la mano derecha y un poquito de la mano izquierda. Muchas gracias. Gracias.